Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a la penúltima sesión de este ciclo que hemos organizado para la Facultad de Ciencias respecto a bioética y buena praxis científica. Pues no podía terminar un ciclo tan importante en el que se desee informar, sensibilizar, dialogar con una comunidad como la nuestra, pues sin tener a unos invitados de lujo de la Semarnat, que lo voy a decir, nos costó mucho trabajo conseguirlos porque son personas muy ocupadas, pero saben que este foro los va a recibir con miles de preguntas, con miles de inquietudes, con miles de circunstancias que a toda la comunidad nos empieza a hacer torbellinos a veces en nuestra cabeza, ¿no? Estoy muy agradecida y también muy emocionada, es más, cuando lo vi entrar por esa puerta, salté a saludarlo. Bienvenido sea el biólogo Fernando Camacho, quien hablará el día de hoy del tema autorización de colecta con fines de investigación científica. Él viene por parte de la Semarnat y no me queda más que recibirlo con un gran aplauso. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pero también la grabación, no, tenemos. ¿Quieres que alguna de ellos pase a...? Ya. Sí. Buenas tardes, pues antes que nada, la directora general de Vida Silvestre, la maestra María de los Ángeles Palma, agradece mucho la invitación que se le hizo para este ciclo de conferencias que tiene. Y para esta conferencia voy a hablar sobre la colecta con fines de investigación científica. Antes que nada, cualquier duda que tengan, me gustaría que la expresaran para que saliéramos muy bien fortalecidos de esta reunión. No sé la mecánica, si es las preguntas al final o en el transcurso de la plática. Y al final se abren rondas de preguntas para que tu plática sea de acuerdo. Perfecto. Entonces, seguimos con la dinámica que han tenido en este ciclo de conferencia y entramos a lo que es la colecta con fines de investigación científica. Este es un trámite que está registrado ante COFEMER, ¿sí? Ningún trámite que no esté registrado ante COFEMER es oficial. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en consideración este aspecto. Me dijeron que con esto podía adelantar. Sí. Gracias. Sí. Antes de entrar al trámite, necesitamos ver qué es la definición de colecta científica. ¿Qué es lo que abarca esta colecta científica? Bueno, la definición lo establece el artículo 2, fracción 6 del reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, que establece que la colecta científica es la colecta temporal o definitiva de ejemplares, partes y derivados, ¿sí? Aquí, ojo, nos dice temporal o definitiva. Hay algunos investigadores que dicen,
Voy a colectar una especie, la voy a marcar, voy a medirla, la voy a liberar, entonces no necesito hacer el trámite de colecta científica. Pues no, porque la ley nos dice que si se va a hacer la colecta temporal, requieren de hacer el trámite de colecta científica. Y el objetivo de esto es para obtener información científica, para integrar o incrementar colecciones científicas o museográficas, no es con propósitos comerciales y no es con fines biotecnológicos, ¿sí? Aquí, bueno, creo que los primeros puntos no tenemos ningún problema. Donde nos empieza a tener un cierto conflicto no es con fines biotecnológicos, ¿sí? Muchos van a decir, bueno, yo necesito hacer algunos proyectos que sí están relacionados con biotecnología para saber si se trata de una misma subespecie o es una diferente, ¿sí? Pero no se preocupen, la siguiente, ¿sí? Porque la definición de biotecnología, de acuerdo al artículo 3º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se menciona que la biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es los organismos genéticamente modificados. Es lo único que no podemos hacer con las actividades, los ejemplares, partes o derivados que obtenemos de colecta científica. No podemos hacer la creación o modificación genética de este material biológico. ¿Sí? Y ya que sabemos qué es lo que podemos hacer con la colecta científica, es bien importante conocer el fundamento jurídico de este trámite, ¿sí? El fundamento jurídico de la colecta científica nos basamos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, nos dice que los recursos naturales es patrimonio de la nación y su uso deberá realizarse de acuerdo con las leyes correspondientes. Más adelante vamos a ver las leyes que nos aplican en este caso de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después, el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos dice que la Semarnat, aquí ya la Constitución le avienta la bolita a la Semarnat, donde nos dice que la Semarnat es la encargada de administrar y regular los recursos naturales de una forma que no implique aspectos negativos para estos recursos naturales. El artículo 32 del reglamento interior de la Semarnat, viene la pelotita, la Constitución se lo echó a la Semarnat. El reglamento interior de la Semarnat nos establece que la Dirección General de Vida Silvestre es la autoridad encargada de emitir las autorizaciones de colecta científica. Por eso es de que yo me encuentro aquí. Nosotros somos las que llevamos este trámite, somos los dueños de este trámite de acuerdo al marco jurídico para emitir las autorizaciones de colecta científica. La siguiente. Y seguimos ahora sí con las leyes, como nos marca la Constitución, que el uso debe de ser de acuerdo como lo establecen las leyes correspondientes. El artículo 87 de la Ley General Ecológica de los Recursos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, establece que las actividades de colecta científica requieren de una autorización que será emitida por la Semarnat. Y el artículo 97 de la Ley General de Vida Silvestre, ya es más específico y dice que las personas que realicen actividades de colecta científica deberán obtener la autorización correspondiente.
También en este artículo nos indica que el colector debe de tener el consentimiento de los propietarios de los predios donde se va a realizar la colecta científica. Aquí sí yo quiero puntualizar el consentimiento de los propietarios de los predios donde se va a realizar la colecta científica. ¿Por qué? Porque en el trámite están establecidos los requisitos que se tienen que pedir para solicitar este trámite y que se dé la autorización correspondiente. Pero en estos trámites no se establece que se tiene que pedir, que se tiene que presentar la documentación de los propietarios donde aceptan que ingresen a su predio, ¿sí? Pero nosotros, de acuerdo a este artículo, en la autorización que se emite, está amarrado para que ustedes, en caso que tengan la autorización de colecta científica, deben de obtener el consentimiento de los propietarios del predio donde van a realizar la colecta científica. Asimismo, esta Ley General de Vida Silvestre establece que no se debe de autorizar una autorización de colecta científica cuando se ponga en riesgo la viabilidad de ejemplares, poblaciones o hábitat. Este punto es muy importante y nosotros como autoridad lo solucionamos con uno de los requisitos que viene a continuación y se los voy a mencionar. Finalmente, el artículo 123 del reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, ahí es todavía más puntual, donde establece que las autorizaciones de colecta científica se pueden otorgar de 3 maneras, que es por línea de investigación, por proyecto y por enseñanza. No se preocupen, ahorita vamos a ver cada una de las modalidades. Voy a tratar de explicarles cuál es la diferencia de cada una para que ustedes, si tienen interés en obtener una autorización de colecta científica, sepan a qué modalidad presentarla. Bueno, ya sabemos lo que nos abarca la colecta científica, sabemos cuál es el marco jurídico que nos da origen a este trámite científico, pero es bien importante estas consideraciones que tiene la ley, ¿sí? En su artículo primero de la Ley General de Vida Silvestre menciona que las autorizaciones relacionadas con recursos maderables y no maderables, que serían todo lo relacionado con flora, y las especies acuáticas será regulado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, salvo que se trate de especies en riesgo. Esto es una cuestión que realmente ha causado mucho problema para los investigadores, porque un investigador que se dedica a plantas, ahora sí, tiene que hacer 2 trámites, uno en la Dirección General de Vida Silvestre con las especies forestales que están en riesgo y otra en la Dirección General de Forestales, la Dirección General Forestal y Suelos, para las especies de flora que no se encuentran en riesgo. ¿Por qué está establecido así? Porque la ley no lo marca. Estamos viendo la posibilidad de que se cambie esta situación para que solamente una autoridad emita las autorizaciones de flora, tanto de especies en riesgo como las que no lo está, y también para las especies acuáticas que no se encuentran en riesgo es de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, de lo que antes era la SAGARPA, que ahora es la SADER. Aquí todavía se complica más, es otra secretaría, es más problema para los investigadores. Nosotros como autoridad estamos viendo, cabildeando con la Cámara de Diputados para que se modifique este artículo y quede solamente en uno este trámite. Pero así está hasta este momento la ley, así la tenemos que seguir. ¿Sí? Y como les decía anteriormente, las especies de flora que no se encuentran en riesgo
La autoridad competente para emitir esta autorización es la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos, que depende de la Semarnat, es la que se encuentra les queda aquí muy cerca en los viveros de Coyoacán. ¿Sí? Las especies cuyo medio de vida total es el agua y no se encuentra en riesgo, es lo que antes era la Zagarpa, pero aquí, aparte de que es otra secretaría, esta autoridad se encuentra en Mazatlán, entonces es todavía mucho problema estar haciendo este trámite, pero como les digo, sabemos lo que le ocasiona a los investigadores, pero así está establecido en el marco jurídico y tenemos que acatar lo que establecen nuestras leyes. Bueno, entramos ya de lleno a lo que es la solicitud para obtener una autorización de colecta con fines científicos. Este trámite realmente es muy sencillo, ustedes lo van a ver. Para sacar la solicitud es entrar a la página electrónica de la Semarnat. Bueno, un paréntesis, esta presentación se los voy a dejar aquí para que esté al alcance de todos ustedes y la tengan de manera electrónica. ¿Sí? Ingresan al portal de la Semarnat, ingresan a trámites, seleccionan medio ambiente, eligen vida silvestre. La Dirección General de Vida Silvestre tiene 33 trámites con los que estamos trabajando actualmente. Entonces, la siguiente. Al elegir vida silvestre, tienen los 33 trámites, ¿sí? De los cuales saqué los que corresponden a colecta científica, que son los 3 por la modalidad, por línea de investigación, por proyecto, por enseñanza. Tenemos un trámite que es modificación o prórroga de una autorización de colecta científica y el trámite de los informes de los titulares de licencia de colecta científica, de colector científico. Este es el formato que ustedes al ingresar al trámite de colecta científica es el que va a aparecer igual para las 3 modalidades. La única diferencia es de que no, a ver, regrésate, no, ahí. En donde dice seleccione la modalidad que corresponde, ustedes van a poner si es la modalidad que ustedes se adapte a sus necesidades. Les reitero, ahorita voy a hablar de cada una para que veamos cuál es la diferencia y cuál es la que le aplica a sus. Aquí es donde se marca por línea de investigación, por proyecto o por fines de enseñanza, ¿sí? Realmente el formato, como les decía, es muy fácil, son los datos generales. Aquí otro paréntesis, ¿quién puede acceder a una autorización de colecta científica? Es decir, que va a realizar el trámite. La ley nos establece que toda persona física o moral puede realizar este trámite, obviamente cubriendo todos los requisitos. Posteriormente voy a mencionarle cuáles son los requisitos. La siguiente. Realmente la parte de arriba es los datos para recibir notificaciones, o sea, son el domicilio de la persona que está haciendo la solicitud. Y aquí es, en la segunda hoja está poner el nombre común, nombre científico, la descripción. Recuerden que estamos hablando de colecta de ejemplares, partes o derivados, ¿sí? Si un investigador va a colectar plumas, son derivados de vida silvestre, entonces requiere de una autorización de colecta científica. Si un investigador va a recolectar excretas, cacas, tiene que hacer este trámite de colecta científica.
si va a colectar nidos que ya eclosionaron los polluelos y nada más quiere el nido, tiene que hacer este trámite porque se trata de derivados de vida silvestre. Entonces, la descripción aquí mencionar si se trata de ejemplares completos, si son vivos, si son muertos, si es una muestra de tejido, son plumas, si son pelos, lo que requiera su proyecto. El sitio de colecta, en dónde se va a realizar la colecta. Muchas personas dicen, es que realmente no sé en dónde voy a colectar. Pienso, hay algunos investigadores que lo sacan a nivel nacional, ¿sí? Pero también vienen los problemas que más adelante les comentaré si es muy extenso el proyecto que quieren desarrollar, pero tienen que mencionar el sitio de colecta y la cantidad. De igual manera, los investigadores dicen, no sé qué voy a colectar, no sé qué cantidad. Bueno, pero son personas que más o menos ya saben un área en donde van a colectar, ya saben aproximadamente qué es lo que van a colectar, porque su objetivo es del proyecto, sobre eso se van. Entonces, ya en la bibliografía saben cuáles son las especies que están representadas en esta área, y la cantidad. ¿Qué tanto ustedes tienen la capacidad para colectar 1, 2, 200? O sea, depende su capacidad que tienen para trabajar este material biológico que van a colectar. ¿Sí? Bueno, nos vamos primero con la primera modalidad, que es por línea de investigación. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pero antes de meternos a los requisitos, ¿qué es lo que aplica en esta modalidad por línea de investigación? Bueno, sobre esta modalidad, realmente a mí, en lo particular, no me gusta porque hay unos trámites que realmente muchos investigadores no pueden presentarlos. ¿Sí? Y otra de las características de esta modalidad es que sobre especies que se encuentran en riesgo, es decir, las que están listadas en la NOM 059, no se autoriza la colecta bajo esta modalidad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sobre especies que se encuentren en riesgo no se autoriza con esta modalidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Copia de los documentos que acrediten la legal procedencia, personalidad jurídica del solicitante. Un investigador con que presente su IFE están dando cumplimiento a este requisito. El currículum vitae del interesado, del que está haciendo la solicitud. Los datos de los miembros de su equipo. Carta en la que la institución explique los motivos por los cuales respalda la línea de investigación, es decir, esta es la carta aval. Este es un requisito por el cual muchas personas no tienen acceso a una autorización de colecta científica. ¿Por qué? Porque la ley nos establece que la carta aval la tiene que emitir una institución de educación superior, es decir, la tiene que emitir el director de la institución, ¿sí? Un profesor no puede emitir esta carta aval. Entonces, aquí es donde muchas personas se encuentran con el primer problema y no pueden solucionar estos. Hay muchas personas que quieren salir al campo y colectar, ¿sí? Que no están respaldados por instituciones de educación. Este es nuestro primer filtro que tenemos. Recuerden que la ley nos establece que la colecta científica se debe de realizar de una manera que no impacte de manera negativa a los ejemplares partes, a los ejemplares, poblaciones o hábitat. ¿Sí? Y muchas instituciones hay un comité de ética, como lo que están ustedes preparando en esta
en esta facultad. Para emitir la carta aval tiene que pasar por este comité de ética para decir así, efectivamente, este proyecto que tú estás presentando no presenta ningún impacto negativo para el hábitat o las especies, entonces sí se te da la carta aval. Ese es uno de los principales filtros que tenemos nosotros como autoridad, que la institución de educación superior es la que nos dice, este pasa, este no pasa. Aquí el otro, les decía que esta modalidad a mí realmente no me gusta mucho porque se pide la carta de aceptación del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, ¿sí? Muchas personas que cuentan con la carta aval no tienen el SNI, ¿sí? Entonces, si no se presenta el SNI, no se le puede dar esta autorización con esta modalidad, ¿sí? El siguiente requisito, es nada más para que ustedes lo tomen en consideración. La ley nos dice que si un investigador extranjero solicita una autorización de colecta científica, se le puede emitir la autorización, se cubren los requisitos. Y para un investigador extranjero hay un pago de derecho que es de 17,114 pesos. ¿Sí? Aquí muchos investigadores, esta es una plática que les comento, muchos investigadores se quieren colgar, investigadores extranjeros se quieren colgar con investigadores nacionales, ¿sí? Y es bueno, claro, pero muchos se agarran a investigadores mexicanos que no tienen mucha experiencia, entonces hacen tratos de que, por ejemplo, te dejo mi computadora pero ponme a mí como tu colaborador para que yo forme parte de tu equipo de colecta, yo hago mi trabajo de investigación, no pago este derecho y no tengo toda, al no ser titular no tengo tantos problemas. Es bueno, pero solamente yo les digo, si ustedes se vinculan con investigadores extranjeros, que no les den una computadora, sino digan, ¿saben qué? Hazme parte de tu equipo de investigación, dame en tu institución un grado para hacerlo. Ellos pueden hacerlo, ¿sí? Ustedes es parte de que se formen más en el extranjero y tengan esta capacidad de trabajar con investigadores y adquieren mucho conocimiento y no nada más dar cualquier cosa y ya les dan todo en charola de plata, sino que ustedes sean parte de su proyecto de investigación, colaboren con ellos para hacer esta investigación. Y el último punto sobre esta línea, sobre esta modalidad, que es la información relativa al grupo o grupos taxonómicos de la línea de investigación y las regiones en las que se realizará la colecta científica. Es decir, qué es lo que van a colectar, en dónde van a colectar y la cantidad, como se mencionó al inicio de la solicitud. Nos vamos a la modalidad colecta científica por proyecto. A mí en lo particular esta modalidad es la que me gusta más. ¿Por qué? Porque en esta modalidad se puede trabajar con especies que se encuentran en riesgo y con las que no están en riesgo, ¿sí? Y aparte, en los requisitos no se pide lo del SNI, o sea que es más fácil obtener esta modalidad, trabajamos con más especies y es más fácil cubrir estos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, los documentos que acrediten la legal personalidad del solicitante. Igual, un investigador con el IFE puede cubrir este requisito. Su resumen curricular, no hay ningún problema. El pago de derechos, recuerden, solamente aplica para investigadores extranjeros
que no se encuentren trabajando con alguna institución mexicana. Si, por ejemplo, aquí en la Facultad de Ciencias está en algún laboratorio, algún investigador, como ya tienen un convenio con la institución, ellos no pagan. Pero si viene un extranjero que no tiene ninguna colaboración con instituciones mexicanas, ellos sí hacen este pago de derechos, ¿sí? De igual manera, la carta aval de la institución mexicana. La carta aval se pide para las 3 modalidades y es donde, le repito, es nuestro primer filtro, ¿sí? En la cual el director de su institución obviamente tiene que revisar el proyecto que están ustedes presentando y el cual no va a presentar algún impacto negativo, entonces emitirá su aval correspondiente. Y tienen que anexar el proyecto. El proyecto, igual como les decía al principio, realmente es muy fácil. Ustedes tienen este proyecto, el cual es el título del proyecto, ¿sí? Los responsables, colaboradores y las instituciones que participan. Aquí es bien importante que pongan a todos los colaboradores, todas las personas que les van a ayudar en su trabajo de campo. ¿Por qué? Porque si la Profepa en campo les pide la autorización a un colaborador de ustedes, debe de estar su nombre en la autorización y con eso no tiene problema. Si no se encuentra la persona como colaborador y no es el titular de la autorización, entonces se levantan las actas administrativas. Realmente hay muy pocos inspectores en México, pero cuando se agarran a personas que están realizando colectas sin la autorización correspondiente, de veras lloran por todos los problemas a los que se somete esta persona que está trabajando sin la autorización correspondiente, porque híjole, son multas muy altas, se ve inmiscuida la institución a la que pertenecen, entonces es muy fácil obtener la autorización de colecta científica, ¿sí? Y se evitan estos problemas. Tienen que mencionar cuál es el objetivo y la justificación del proyecto, realmente fácil. Listado de los ejemplares a colectar y cantidad. Muchos se preguntarán, ¿qué tanto puedo pedir o solicitar? Recuerden que nosotros, como Dirección General de Vida Silvestre, no evaluamos los proyectos de investigación científica. Evaluamos que se cumpla todos los requisitos, ¿sí? Al nosotros llegar al requisito de la carta aval y vemos que el director está respaldando un proyecto de investigación, realmente nosotros no tenemos por qué decir está mal y no se le va a dar esta autorización. Bueno, hay algunos casos que sí nos brincan, por ejemplo, hay proyectos que dice, quiero colectar todas las semillas de una especie de flora que se encuentra en riesgo. O sea, colectar todas las semillas, eso sí nos está impactando en la especie. Entonces, ahí sí se previene al investigador diciendo que nos aclare por qué quiere colectar esta cantidad de material biológico. La metodología y las técnicas de colecta, los sitios y mapas de ubicación donde se va a realizar la colecta científica y si estos sitios se encuentran dentro de un área natural protegida. Al ustedes decir que su actividad va a ser dentro de un área natural protegida, nosotros solicitamos la opinión de la CONAM, donde le pedimos la opinión técnica para ver si no hay ningún problema en que se realice este proyecto de investigación dentro del área natural protegida. Obviamente le mandamos el proyecto, mandamos la carta aval que se está respaldando esta investigación. ¿Con qué objeto? Para que cuando ustedes lleguen a campo no tengan problema con las autoridades de las áreas naturales protegidas.
las fechas de inicio y término de las actividades de campo y la justificación de la colecta. Realmente, esta es la modalidad más amplia y realmente, como ustedes ven, es realmente sencillo. Nada más lo que yo sí veo complicado es la carta aval, que tienen que estar en estrecho relación con las autoridades de su institución para que les emita esta carta aval y no hay ningún problema. La siguiente, por favor. Nos vamos a la colecta científica por enseñanza, que es la tercera modalidad. Esta modalidad la utilizan mucho las instituciones educativas, que es cuando salen a prácticas, básicamente son lo que utilizan esta modalidad. La única desventaja de esta modalidad, igualmente no se autoriza la colecta de especies que se encuentran en riesgo, de acuerdo con la norma oficial mexicana 059, ¿sí? Y realmente los requisitos son los mismos que los de la modalidad por proyecto, que es la acreditación jurídica del solicitante, el resumen curricular, el pago de derechos, la carta aval. Esta es muy importante para nosotros. La siguiente. El proyecto, que es igual en nombre, responsable, colaboradores, objetivo, el listado de los ejemplares que se van a colectar, la cantidad, qué metodología van a utilizar para hacer la colecta, el área donde se va a colectar, si se encuentra dentro de un área protegida, las fechas de las que se va a realizar la colecta y la justificación de colecta. ¿Sí? Cuando se emite una autorización de colecta por alguna de las tres modalidades, ¿sí? La vigencia es por un año, así lo establece el artículo 124 del reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. ¿Sí? Bueno, esto es el trámite de solicitar una autorización de colecta científica. Ya vimos las tres modalidades. Por línea de investigación no se autoriza la colecta de especies en riesgo, por proyecto se autoriza la colecta de especies en riesgo y las que no se encuentran en riesgo, y la de enseñanza, que no se autoriza la colecta de especies que se encuentran en riesgo. Tenemos otro trámite que es el de modificación o prórroga de una autorización de colecta científica. Este trámite, ¿quién lo solicita? Obviamente, quien cuenta con una autorización de colecta científica y se da cuenta que, bueno, ya tiene su autorización de colecta científica y se da cuenta que en el área donde solicitó no se encuentra esa especie, sino que ahora está en otra zona. Entonces, tenemos este trámite para que el titular de la autorización mencione que quiere trabajar también en otra zona, quiere ampliar otras especies, quiere integrar a nuevos colaboradores, cualquier cosa, de acuerdo a cómo se va trabajando, hay cambios, entonces tenemos este trámite para solucionar los problemas que se vienen y que ustedes continúen con sus proyectos de investigación. ¿Sí? Y esta es modificación o prórroga. Recuerden que solamente tenemos la prórroga por un año, la autorización, la vigencia es por un año. Se puede emitir una prórroga, obviamente antes de que termine la vigencia de la autorización, y esta se puede dar por otro año. Es decir, que ustedes pueden trabajar por 2 años consecutivos sin ningún problema. ¿Qué requisitos tienen que presentar para la modificación o prórroga de una autorización de colecta científica? Obviamente, la acreditación jurídica del solicitante nuevamente, ¿sí? Para que no haya problema de que algún colaborador vaya a hacer, que quiere hacer una actividad que no está dentro de la autorización, entonces podría meter esta modificación, pero nosotros comprobamos que quien nos lo está solicitando es el titular de la autorización.
y indicar la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición. Realmente este es para que se dé la modificación o prórroga de la autorización. ¿Qué tiempo tenemos nosotros para dar atención a una solicitud de modificación o prórroga? Recuerden que están en campo ustedes, se presentaron con un problema que se tiene que solucionar inmediatamente, nosotros lo consideramos, por eso es de que nosotros tenemos 15 días para dar respuesta a su solicitud de modificación o prórroga. ¿Sí? Si faltan documentos que no nos pusieron bien, cuál es el motivo por el cual están solicitando esa prórroga, nosotros le decimos a través de documentos oficiales que tienen que subsanar esta información faltante, ¿sí? Y tenemos nosotros 5 días para pedirles información faltante, ¿sí? Igual manera, al notificarse ustedes, es decir, hasta que ustedes tienen este documento, tienen 15 días para dar contestación a esta información faltante, ¿sí? Si no se da cumplimiento en los 15 días después de que se notificó, se desecha el trámite, ¿sí? Y como les decía, la vigencia de la autorización de prórroga es hasta por 1 año. ¿Sí? Finalmente, bueno, ya tenemos nuestra autorización de colecta científica, pasó 1 año, no necesitamos prórroga. Al término del año se tiene que presentar un informe de actividades al amparo de colecta científica. Este informe, igual tanto como el de modificación o prórroga como el informe, está dentro de del portal de la Semarnat, donde están los trámites, ingresan, ahí está el formato, se puede trabajar en él. Se imprime, se anexan los requisitos que se están indicando y con eso se atiende su solicitud. Para un informe de colecta científica, aparte del formato que tienen que sacar en línea, deben de presentar la información relativa a las actividades realizadas por el titular y los colaboradores, ¿sí? Obviamente relacionados con la colecta de ejemplares, partes o derivados. Ahí se menciona, hice la colecta de manera temporal o bien hice la colecta de manera definitiva de tantos ejemplares que fueron colectados en tal lugar. Eso es básicamente lo que se presenta en el informe. Tienen que indicar el domicilio donde se destinó el material biológico, ¿sí? Y tienen que presentar copias simples de las fichas de depósito correspondiente. Muchos de investigadores trabajan en su universidad, en algún laboratorio, entonces este material que se colectó es depositado en este material, ahí se va a hacer el proyecto, las actividades que establecen en su proyecto que presentaron. Entonces, para presentar las copias simples de las fichas de depósito, es el titular del laboratorio donde se depositaron esas muestras o en la colección donde se presentaron este material biológico, que en este caso ustedes como parte de ese laboratorio y se depositan en su laboratorio, ustedes pueden firmar estas cartas de depósito, que se depositó en el laboratorio tal cantidad de material biológico, ustedes lo firman igualmente y ya damos cumplimiento a las copias simples de las fichas de depósito. Igualmente, cuando se depositan en una colección científica, que aquí aprovecho, la próxima plática va a ser sobre colecciones científicas, que es el seguimiento de la colecta científica. Mucho material que proviene de colecta científica queda registrado en colecciones científicas. Entonces, el ingeniero Martínez va a hablar sobre las colecciones científicas y cuál es la ventaja de tener
el registro de colecciones científicas. ¿Sí? Igual, cuando se presenta a ustedes el informe de actividades, de acuerdo a la ley, este trámite es un aviso, por lo tanto, nosotros no estamos sujetos a emitirles una respuesta de un informe que nos presentaron. Solamente si nos faltara alguna información o documentación faltante, nosotros sí podemos solicitarles esta información para que ustedes ya den cerrado su autorización que se les dio, presentaron la colecta y están listos para sacar sus siguientes autorizaciones de colecta científica. ¿Sí? Si nosotros les pedimos información complementaria o documentación, tienen igual ustedes 15 días para presentarnos la información. ¿Sí? Bueno, realmente esto es lo del trámite de colecta científica. Realmente, como lo saben, es muy sencillo. Las ventajas que tenemos es de que no vamos a tener ningún problema con las autoridades que están haciendo las labores de vigilancia y estamos trabajando con la ética que nos está marcando su institución. Muchísimas gracias. Pues te agradecemos muchísimo y ahora sí viene la ronda de preguntas. Claro que sí. Si hacen favor de levantar su mano y ahora sí, como nos hemos perdido el número, ahora sí, por nombre, su nombre rapidísimo. Rey es la primera pregunta, ¿sí? Miguel. Gabriel. Noel. Noelia. Fernando. ¿Sí? ¿Alguien más? Por favor. Gabriel. ¿Y Hilda? ¿Alguien más? Janet, vamos a dejarlo ahí porque ya tienes al menos 8 preguntas. Bueno. Terminaste en muy buen tiempo, te lo agradezco también. Entonces vamos a empezar con la ronda, si eres tan amable, Reina. Bueno. Hay que checar que los micrófonos estén prendidos, por favor. En el caso de plantas, en el listado que se pone de nombre científico y demás, es válido a nivel familias. Yo no sé qué especies me voy a encontrar de Asteraceae, por ejemplo, pero sí sé las 10 familias en donde siempre están las plantas medicinales, es el área que trabajo. Entonces, si pongo a nivel familia, ¿es válido o tengo que poner especie? Porque efectivamente yo no sé qué plantas medicinales trabajan en una comunidad. Ajá. Mira, para este caso, recuerda que lo que nos dice el artículo 1 de la Ley General de Vida Silvestre, que solamente tenemos competencia para las especies que se encuentran en riesgo. Entonces, te vas tú a la norma oficial mexicana 059, ahí están listadas todas las especies que se encuentran en riesgo. Entonces, tú dices, es probable que me encuentre aquí, es esta especie, son con lo que nosotros podemos trabajar. Si nos pones otras especies de plantas que no están en riesgo, nosotros únicamente te vamos a autorizar las que se encuentran en riesgo, ¿sí? Y las que no están te vamos a decir que la autoridad competente es forestal, entonces deberás hacer el trámite correspondiente. Entonces, realmente no sería mucho problema, tú identificas estas especies, es probable que las encuentres, las pones y con eso solucionas este problema. Y la otra es si una vez que tiene uno el permiso y hay alguna modificación, no hay momento específico donde hay que hacer esa modificación. O sea, tengo ya mi permiso, es vigente un año. En cualquier momento de ese año yo puedo hacer una modificación. En cualquier momento puedes hacer la modificación. ¿Cuántas modificaciones? Las que tú consideres necesario. No tenemos un número establecido en la ley, sino que puedes hacer cualquier modificación y puedes hacer la prórroga. Obviamente, ahí sí no lo marca la ley, antes de que se venza la autorización, tú puedes hacer esa prórroga. Y ya la última, en el caso de semillas de planta cultivada,
¿También se necesita el permiso con los forestales o no? Porque ya son plantas, no son silvestres, son Ajá. cultivadas y el dueño del cultivo me regala las semillas. ¿De todas formas se necesita un permiso de los forestales? ¿Estamos hablando de semillas de plantas que se encuentran en riesgo? No, no, no. Cultivadas. Sí, ¿no? es con forestal. Pero sí se necesita el permiso. Ahí sí, como es otra autoridad realmente, yo creo que también tendrían que solicitar una plática con forestal. Gracias. Sí, gracias, buenas tardes. Son igual como dos preguntas básicas, no me quedó como muy claro o no escuché, por ejemplo, a nosotros como estudiantes, en cuanto a prácticas de campo, ¿cuántos días con anticipación deberíamos pedir como la autorización para hacer colecta en campo? Y en cuanto a línea de colecta por proyecto, ¿cuáles son las limitantes o a qué limitantes se enfrentaría el solicitante para la colecta en especies en riesgo? Realmente, a ver, nosotros tenemos para atender una solicitud de colecta científica 15 días hábiles, ¿sí? Entonces, sobre ese tiempo nosotros nos basamos. Si tu proyecto está relacionado con que vas a trabajar en áreas naturales protegidas, nosotros al momento de recibir la solicitud y nos damos cuenta que vas a trabajar en áreas naturales protegidas, paramos el reloj para solicitar la opinión de la CONAM. Al momento que nos llegue la opinión de la CONAM, reactivamos el reloj de tu solicitud y se emite. Realmente estamos hablando, bueno, es que depende. El proyecto que se presente puede ser tan amplio o tan específico como el solicitante lo requiera, ¿sí? No tenemos un límite o un máximo, sino es de acuerdo a lo que se solicite. Hay ocasiones que son tan amplios que implican varias áreas naturales protegidas, entonces se tiene que pedir opinión a todas las áreas naturales protegidas. Eso es más tiempo, pero estamos hablando, si son varias áreas naturales protegidas, híjole, como un mes y medio para dar atención a una solicitud de colecta científica. Si el proyecto no está en un área natural protegida, en 15 días sale la autorización. Eso sería tu primer pregunta. La segunda es de cuál es, ¿cómo decías? Ajá, ¿cuál sería la limitante para, en el caso del proyecto, colectar especies en riesgo? Realmente, si tú haces la solicitud por proyecto, por esta modalidad tú puedes hacer la colecta de especies que se encuentren en riesgo y que no se encuentren en riesgo, ¿sí? Con que tengas el aval del director de tu institución, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de un estudiante que realmente el director no va a dar una carta aval a un estudiante? Lo que hace el maestro de la cátedra es que él solicita la autorización de colecta y pone como colaboradores a X número de personas que van a participar en la salida de campo, en la colecta. Muy bien. Gabriel, si eres tan gentil. Buenas tardes. Bueno, en principio, gracias por tu conferencia. Mira, yo lo que quiero es, mi pregunta se basa en un caso. Mira, yo imparto la materia de cactología aquí en la facultad y soy responsable por la colección de cactáceas del Jardín Botánico. Resulta que hay una persona que se llama Raúl de la Torre, que él de manera totalmente abierta difunde que no hay ningún problema al salir a campo, llevarse unos garambullos, injertar pedazos de cactáceas sin importar que estén en la norma y con eso llevártelos y cultivarlos en tu casa. Y él difunde que eso no hay ningún problema. En la reunión nacional de los jardines botánicos del año pasado,
Él lo dijo abiertamente en el auditorio, él expuso una conferencia y lo dijo abiertamente. En la actualidad resulta que ahora él es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cactáceas, y en las reuniones de esta sociedad que creó la doctora Elia Bravo, él difunde abiertamente esta situación. Entonces yo digo, bueno, este señor ha sido, incluso yo he visto que ha sido boletinado en internet como saqueador de cactáceas, y yo no veo que pase nada. Él lo difunde abiertamente, él da cursos y en los cursos él difunde esta idea. Y yo digo, ¿qué va a pasar con las cactáceas si todo el mundo va a sacar pedazos de cactáceas, si no sabemos si esa cactácea a la que le quitó un pedazo le va a entrar, no sé, algún hongo, una bacteria, y esa cactácea finalmente va a morir? ¿Qué pasará si, vaya, o sea, a mí me preocupa mucho esa situación? No sé qué se puede hacer en este caso. Yo sé que él tiene una colección de muchas cactáceas que están en la norma y que, vaya, no sé si la pregunta es ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Cuál es el nombre de la persona? Raúl de la Torre Livingston, algo así. Ajá. De hecho, tiene su Face y pone su nombre y aparece ahí. Ajá. Bueno, mira, primero lo que yo me comprometo es, no me suene el apellido, entonces, porque decía, checar cuáles son las personas a las que se les ha dado autorización de colecta científica, y en el marco jurídico nos establece qué se requiere de una autorización de colecta científica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en mi caso, primero voy a checar esta persona, y con lo que tú me estás diciendo, yo voy a mandar un reporte a Profepa, ¿sí?, para que se haga la investigación correspondiente, y también yo solicitaría a la comunidad científica también mandar un escrito a Profepa sobre este aspecto, con las páginas de internet para sustentar lo que se está diciendo, y sobre eso podemos avanzar en el caso de esta persona, ¿sí? Sí, porque incluso en la reunión de la sociedad, alguien preguntó que qué pasaba si no se tenía permiso de colecta, y él simplemente dijo, pues nada más les hablas bonito a los de Semarnat y ya te dan los permisos y no hay ningún problema. Aquí también invitar a la Profepa para una plática. Y sobre colecciones registradas, vamos a ver también si está registrada esta colección, si no, para también notificar. No tiene ningún registro, porque una de mis estudiantes que se ha metido mucho, bueno, seguramente conoces la UMA, el viejo cactus, que ella se encuentra en el Mestitlán, en la barranca de Mestitlán, y ella ella es su responsable técnico. Él le ha pedido en varias ocasiones que le legalice su colección, y yo le dije que no, que ella no le haga nada, porque o sea, tiene puras plantas ilegales, por un lado. Por otro lado, esta persona dentro de las reuniones rifa cactáceas, le han pedido el comprobante de procedencia legal, y él simplemente dice que como coleccionista no necesita ningún comprobante y no hay ningún problema. De hecho, bueno, para que tengan más información, las reuniones de la Sociedad Mexicana de Cactáceas se llevan a cabo el tercer jueves de cada mes a las 6 de la tarde en las oficinas del… Ahí le vamos a caer con toda en las oficinas del Estunam, que están aquí a 2 cuadras del Metro Zapata. Sí, aquí nada más sí me gustaría mencionar, híjole, el cambio climático está tremendo, aparte de que ya teníamos la deforestación, todos los problemas que nos enfrentamos a la biodiversidad de México. Entonces, tenemos que tener la ética en todos los niveles, en todo, para defender nuestros recursos naturales. Y una parte bien importante es lo que está haciendo aquí su programa. Claro, claro. De verdad que dan respuestas oportunas y si son gente muy competente.
Muchas gracias. Hola, si entendí bien, entonces estos permisos son únicamente para especies silvestres, porque me estaba yo preguntando si, por ejemplo, yo trabajo plantas medicinales, si hago una colecta, pero es de plantas que la gente tiene en sus huertos, en sus casas, en sus predios, y son cultivadas, en ese caso no requeriría el permiso, o por ejemplo, si hago una colecta de plantas de mercado, tampoco requeriría Mira, no, porque la ley nos establece de ejemplares, partes o derivados en vida silvestre, y aquí ya no son vida silvestre, y tendríamos que ver estas especies que dices medicinales, si se encuentran en alguna categoría de riesgo, si no, ver con forestal. Sí. Pero les adelanto, México es parte de el protocolo de Nagoya, que precisamente está abarcando ya todas estas cuestiones de plantas medicinales, de algún... Recuerden, la colecta científica no se puede hacer ningún tipo de aprovechamiento comercial, pero ya con el protocolo de Nagoya es la colecta de material biológico para algún tipo de aprovechamiento. Entonces ahí ya bajo este protocolo sí se autoriza esta modalidad. Actualmente en México, que es parte de los países del protocolo de Nagoya, actualmente no se está llevando a cabo porque no tiene todavía el fundamento jurídico, pero es muy importante en el caso de plantas medicinales, ¿sí? Para ver qué propiedades pueden ser factibles de su aprovechamiento, ¿sí? Tanto en nacionales como extranjeros, y ya lleva otra línea para realizar estas actividades, pero a través de colecta científica no. Mantente en contacto con el protocolo de Nagoya para que veas cómo va evolucionando para que inmediatamente puedas registrar tus especies medicinales. Gracias. Gracias. Gracias, Fernando, por la plática. Te felicito y sobre todo que por favor siempre recuerdes que habemos muchos usuarios de los permisos de colecta científica. Dímelo a mí. Te pedimos todo tu apoyo y toda tu comprensión, porque nos vemos muy limitados, nos vemos muy restringidos por los tiempos que están tardando los permisos, pero te agradezco, Fernando. Te quiero preguntar unas cosas muy concretas, breves, para que me hagas favor de contestarnos sobre ideas y preocupaciones muy generalizadas de la comunidad, en particular en nosotros los biólogos, y algo que nos preguntan mucho los jóvenes o personas que no son usuarias de permisos de colecta científica es ¿qué pasa con ejemplares de la fauna silvestre? Vamos a especificar, dejando tantito de lado a las plantas y hongos, que se encuentran atropellados, muertos en las carreteras, o que por algún otro medio alguna persona los encontró, los vio y decide recogerlos, y se le ocurre que se podrían aprovechar científicamente en docencias, y se llevan a una colección, se preparan y se rescatan para un uso posterior, para colecta de tejidos, para lo que quieras. Entonces la gente está muy temerosa de que si no tiene un permiso de colecta no puede recoger al ejemplar y pueda ser motivo de una sanción de parte de la Profepa si es que son vistos o son sorprendidos transportando un ejemplar de estos que desde luego pues ellos no mataron, ¿no? Si nos puedes contestar eso rápidamente y ahorita otras cositas breves, por favor. Sí, mira, realmente tengo, como 20 proyectos de investigación donde está relacionado con ejemplares atropellados. Tú puedes hacer tu autorización, tu solicitud para realizar este proyecto, ¿sí? Entonces, te recuerdo, tu proyecto puede ser tan amplio, tan restringido,
entonces tú puedes decir, necesito recolectar los ejemplares que se encuentran en tal lugar, en tal zona, hemos dado la autorización, es bien necesario rescatar este material biológico, ¿sí? No se puede hacer la colecta de estas especies si no tienes la autorización. ¿Por qué? Porque ya se presta a malos entendidos, que sabemos hay muchas personas que trafican con fauna silvestre, entonces se pueden decir, no, lo rescaté de una carretera. No puede hacer eso, necesitan su autorización de colecta. Tú puedes hacer tu solicitud para este proyecto y no hay ningún problema. Te comento, he dado varios proyectos de investigación sobre este aspecto y me voy a la primera que dijiste, es que nos estamos tardando mucho. Dime cuál fue la que se tardó, si todavía no se contesta, mándame un correo, yo te menciono cuál fue el motivo por el que está detenido o si se atendió y con eso te doy atención. Sí, gracias, Fernando. Sí, que me gustaría reiterar lo de los ejemplares. Yo mismo tengo un proyecto de ejemplares muertos en carretera, pero no me refería a eso, a que ustedes emitan el permiso, no, sino al público en general, estudiantes sobre todo, profesores, que por alguna razón llegan a tener acceso a ejemplares muertos, atropellados, inclusive hasta baleados, o que ya están por morir y que si pueden o no pueden transportarlos, pero ya nos respondiste que definitivamente la ley dice que no pueden hacer acopio ni transporte si no existe un permiso de por medio, ¿verdad? Sí, la otra cosa que te quiero preguntar rápidamente, en el permiso de colecta, Fernando, también existen dudas respecto a que si el que gana una autorización tiene que avisar de sus actividades previas a la colecta científica en todas las delegaciones estatales de la Semarnat, previo al inicio de la colecta y o ya después de que se efectuó la colecta tiene que hacer este aviso. Te lo pregunto porque seguramente ustedes internamente tienen alguna razón, aunque a mí se me ocurre que si ya ustedes lo autorizan, pues ustedes podrían avisarle, ya sea antes o después, a las delegaciones estatales, pero alguna razón debe de haber. Sí, mira, cuando se emite una autorización de colecta que está relacionado con varias localidades que están en diferentes estados, se marca copia a cada uno de las delegaciones de los estados y se marca copia a Profepa de esos estados, ¿sí? Se pide que nos informes cuándo vas a iniciar las actividades de colecta para nosotros dar cumplimiento al marco jurídico. Realmente, con un correo electrónico, porque ahí se te dice que vas a iniciar actividades, que digas inicio actividades relacionado con el permiso de autorización número tal, con eso estás dando cumplimiento a esa condicionante que se te otorgó. Y posteriormente, cuando se terminó la colecta, es que debes de presentar el informe de actividades. ¿En las delegaciones estatales? No, directamente con nosotros. Nosotros marcamos copia a las delegaciones. Correcto. Gracias. Otra cosa que te quería preguntar, por ahí me parece que en el portal web dice que si una solicitud no se contesta dentro de los 15 días hábiles que ya nos has estado mencionando, Fernando, ¿se debe dar por autorizada la solicitud? El marco jurídico establece que si no se da atención en el tiempo que tenemos, aplica la positiva ficta, ¿sí? Esto es, obviamente, plan con maña. Sí. No, cuando se venció el plazo y no se te dio la autorización, tienes que hacer todo el trámite para que se te dé la autorización correspondiente, como tú lo solicitaste, así lo marca la ley. Tarda un poco, realmente, mira, yo me encargo de la colecta científica a nivel nacional, tengo un equipo de 2 personas, ¿sí? Tratamos de veras de sacarlo en lo más rápido posible las solicitudes de colecta.
Como te comento, si está dentro de áreas naturales protegidas, nosotros paramos el reloj para pedir la opinión a la CONAM. Igualmente, si falta documentación, se previene, se detiene el reloj para que tú nos presentes la información faltante. Al presentarnos la información faltante o que nos llega la opinión, se da a continuación el reloj de la bitácora de tu solicitud. Realmente sí tengo atrasos, pero son muy pocos los que tengo. Aparte de que manejo todo a nivel nacional, creo que yo estoy retrasado como con un 15% de las solicitudes que tengo, y ahorita con la nueva administración nos señalaron y nos dijeron que no debemos de tener ningún retraso, así es de que les aseguro que vamos a agilizar más nuestro trabajo para que no tengamos este tipo de cosas que nos dices. Gracias, Fernando. Y por último, un comentario, una opinión personal, es que este requisito de que en los permisos de colecta de la modalidad 1 estipula de que el solicitante debe de ser un investigador que esté inscrito en el Sistema Nacional de Investigadores. A esto me refiero. Ojalá haya oportunidad de que ustedes lo consulten y lo discutamos con la comunidad académica, porque siento que ha sido una limitante, siento que ha sido un motivo que entorpece, siento que ha sido un trámite que limita a que la comunidad, un mayor número de usuarios de la comunidad académica pueda hacer sus solicitudes, porque no pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entendemos cuál es la preocupación de la Semarnat, inclusive de la Profepa, para poner esta limitación, pero yo siento que son mucho mayores las ventajas de que no exista esa limitante a las ventajas que se puedan obtener porque existe. Entonces, ojalá esto lo podamos en algún momento, estoy abierto y estoy seguro muchos compañeros de la comunidad académica a llevarla a una mesa de diálogo para ver si podemos hacer un cambio en este sentido. Sí. Gracias, Fernando. Sí, de nada más, sí me gustaría aclarar este punto, que realmente, efectivamente, sobre la modalidad por línea de investigación se pide el SNI. Les reiteré, no me gusta a mí esta modalidad porque muchos investigadores no lo cubren, pero tenemos la otra modalidad que es más amplia y puede accesar a esa modalidad, entonces no estamos limitando el trabajo de investigación que se realiza en México. Y este trámite no lo puso ni la Semarnat ni Profepa, está en la Cámara de Diputados, está fuera de nuestro ámbito de competencia. Lo que sí tenemos la inquietud es de la separación de las especies que están en riesgo y que no están en riesgo. Es así, yo siento que esa es una limitante para las actividades de colecta científica, y es lo que estamos nosotros trabajando con el legislativo para que no tengamos este problema. Del SNI, yo creo que si tenemos la solución y en lugar de aplicar la modalidad por línea de investigación, aplicas por proyecto, o sea, tú puedes realizar tu investigación. Muchísimas gracias, Javier, por favor. David. Entonces, si no está Gabriel, es Hilda, y luego viene Javier. Podemos, mientras David, vas inmediatamente después de la doctora Hilda, no sé dónde estés, me disculpas, perdón. Bueno, ¿sí se oye? Sí. Bueno, digamos que algunos de los profesores trabajamos por grupo de trabajo, digamos. Por ejemplo, yo he trabajado algas y cianobacterias, digamos que se manejan como algas azul-verdes, pero también son bacterias. Y aunque ninguna de ellas está en la NOM 59, crecen, o sea, pueden crecer en ambientes que pueden estar protegidos, por ejemplo, en zonas de manglares. Entonces, aunque mi objeto de estudio no está en la NOM, y entonces no estaría, según esto, no tendría que aplicar a Semarnat, pero el hecho de que yo vaya a colectarlas o quiera
colectarlas en zonas de manglares que sí están protegidas. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se resuelve ese caso? Pero a ver, ¿tus bacterias están en las raíces del manglar? Sí, o Entonces, en los tallos o en las hojas. Entonces, tu proyecto va a ser la colecta de partes de mangle. Las 4 especies de mangle están en la NOM, entonces ahí no vas a tener ningún problema para identificar qué bacterias o algas están asociadas a esta especie, y con eso no vas a tener ningún problema. Ok, bueno, en ese caso ya me solucionaste. Ajá. Ahora, no nada más crecen en los manglares, pueden crecer en la zona litoral, por ejemplo, en las rocas. O sea, una parte podrías considerarla que es continental, pero hasta donde se descubre por la marea, y luego ya sería acuático. Ahí tendría yo que solicitar a SADER y a ustedes. Aquí mencionar que estas bacterias no tienen su medio de vida total en el agua, por lo tanto estás solicitando esta especie y esta especie y esta especie. Tú estás aclarando esta situación que está de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Ley General de Vida Silvestre, y entonces autorizaremos estas especies que no se encuentran dentro que no tienen su medio de vida total en el agua, ¿sí? Para las otras especies sí tendrás que hacer este trámite, que realmente ahí sí los investigadores tienen mucho problema con la pesca. Lo acepto, y por eso es el motivo que nosotros estamos tratando de que estas especies que no sean de acuacultura realmente las maneje la Dirección General de Vida Silvestre, pero hasta que quede establecido en una ley o en un reglamento es que nosotros podamos darles a conocer esta situación. Por lo tanto, debemos de continuar así, y lo lamento mucho, de veras. Entonces tendría que ser a los dos Así lados. es, y así por es. ejemplo, si yo para caracterizar el ambiente tengo que tomar una muestra de agua para ver el pH, temperatura, eso, también Así es, a Conapesca. ¿es Conapesca o habían dicho este organismo que trabaja el agua, con agua? No, porque tú vas a hacer el muestreo de agua para ver los microorganismos que se encuentran ahí. O los parámetros físico-químicos, por ejemplo. Sí, tiene que ¿Sí ser ahí. sería con agua? Así es. No, con la pesca. Con la pesca ha ¿sí? emitido todas estas autorizaciones. Con agua no hemos… Es que nos habían comentado también que si ibas y tomabas muestras de agua, también tenías que pedirlo a Conagua, ¿no? Entonces habría que a lo mejor invitar a los de Conagua también. Invitar a los de Conagua. Gracias. Sí, realmente hay que dar cumplimiento a todo el marco jurídico que está relacionado con la vida silvestre. Gracias. A continuación, discúlpame, David, ya basta. Gracias. Bueno, tengo varias preguntas y una como aclaración. Cuando dijiste de las especies de plantas y todo, dijiste que era con forestal. Ajá. Yo estoy encargado de los permisos de colecta de los profesores de aquí de la facultad, entonces ya me dirigí a CONAFOR y ya me dijeron que no es. Me dijeron que es una dirección de Semarnat también, que incluso está aquí en Coyoacán, que es la Dirección de Suelos, Forestal y Suelos. General. Es ahí donde se tiene que hacer esto, ¿no? Esa es la aclaración. Ahora, todas las líneas de permiso, ¿tienen que estar asociadas a una colección necesariamente? No, pero, o sea, tu proyecto ahí va a establecer qué vas a hacer con ese material que tú colectaste. Hay algunos proyectos que realmente se destruye ese material biológico porque se quiere sacar otros parámetros, ¿sí? Hay algunos que quedan en colecciones registradas. Este es un tema bien importante porque el registro de colecciones tiene muchas cuestiones a su favor, que es mi compañero en la siguiente conferencia va a decir cuáles son las bondades de que se tenga registrada una colección científica. Ok.
Y aquí hay algo que me resultó un poco confuso. Ya fui a meter los primeros trámites de algunos profesores de aquí de la facultad, y allá en donde están, me dijeron que se tiene que solicitar un permiso a la CONAMP cuando se va a trabajar en áreas naturales protegidas, ¿o ustedes lo solicitan? Yo tengo que hacer esa opinión. En el trámite que está registrado ante COFEMER, no se establece ahí que se tienen que presentar algún documento de la CONAMP, no se establece. Yo soy el que se presenta, se solicita a la CONAMP esta opinión técnica, y esto lo hacemos para que los investigadores no tengan ningún problema cuando lleguen a campo y realizar sus actividades en áreas naturales protegidas. Ok, muchas gracias. ¿Se encuentran Javier o Gabriel? Bueno, entonces yo lo puse mal. Y tenemos tiempo para las últimas dos preguntas. Pueden ser estas dos personas. ¿No? Janet, por favor, y Amaranta, por favor. Adelante, Janet. Si bien ahorita nos viene platicando todo lo que es la regulación, la normatividad, pero ¿qué pasa con las personas que colectan plantas y las venden en mercados para arreglos florales, lo que son plantas medicinales? Ellos, ¿cómo es que pueden ustedes llegar a tener un tipo de control sobre esa venta de esos productos? Porque imagino que no tienen los del mercado de Sonora algún tipo de permiso para colecta o venta de plantas medicinales. Para el caso de plantas que se encuentran en riesgo, palmas, algunas otras especies, están las UMAS. Una UMA puede producir especies que se encuentran en riesgo, y la ley da facultad para que se pueda aprovechar estas especies, regalarlas, venderlas, donarlas. Eso es lo que algunas especies son de las que están a la venta. El inspector, cuando ve estas especies, les pide la legal adquisición y procedencia. Obviamente, si presentan una autorización de colecta científica, inmediatamente están infragando la ley, porque a través de una colecta científica no se autoriza ningún tipo de aprovechamiento comercial. Cuando provienen de una UMA, la ley establece qué documentos se tienen que presentar, la nota de remisión, de dónde proviene, el número de ejemplar, ahí está todo establecido. Para plantas medicinales, aquí nos metemos en si están en riesgo o no están en riesgo. La mayoría de las plantas medicinales no está en riesgo. Entonces, esa es una pregunta que yo les digo a Forestal cuando vengan. Díganles cuál es el mecanismo que tienen ellos para regularizar esta venta. Y otra cuestión que me surge de duda, en el caso de cuando se hace una colecta a nivel del mar, que esté limítrofe hacia otro país correspondiente, ¿qué es lo que compete, digamos, a un investigador que se adentre ya hacia mar y caiga ya en una, no sé cómo decirlo, si en otro país o en otra legislatura, no sé qué hay, qué es lo que aplicaría en dado momento si la ley mexicana llega a proteger al investigador como tal, o tiene que haber una instancia de tipo internacional que tenga que acudir el investigador para hacer su proyecto? Sí, mira, por ejemplo, la ley nos establece que tenemos la atribución para emitir las autorizaciones dentro del territorio mexicano. Aquí yo les comento, un investigador solicitó la colecta en la isla Clipperton. La isla Clipperton era mexicana, pero ahora es francesa. Entonces se le dijo que no tenemos la atribución para emitir la autorización en esta
en esta área, ya que no es territorio nacional, y lo mandamos a la Embajada de Francia para que se hiciera el trámite correspondiente. Muchísimas gracias. Amaranta. Buenas tardes. Mis preguntas van en dos sentidos, dos grandes esferas. Una como mi actividad como académica como micóloga, y otra como docente de la materia de biología de hongos en la Facultad de Ciencias. En la primera esfera voy a trabajar aspectos relacionados con el método de la biología de los hongos propios de este reino, y uno es que nos piden el listado de especies. Entonces, cuando un micólogo sale a colectar, no va con los ojos cerrados solo por ciertas especies. Generalmente recolecta lo que se encuentra, debido a que hay muchas especies que ni siquiera se han nombrado. Entonces, cuando nos ponen un listado de especies, pues nos encontramos con la primera pared de qué especies ponemos. Lo que hicimos en el laboratorio donde colaboro es dejarlo a nivel de familia. Y eso está relacionado con la segunda pregunta. Muchas de las especies que están en la NOP, pues no necesariamente es porque estén en peligro de extinción, y más bien está relacionado de nuevo con la falta de investigación sobre las especies en hongos. Entonces, ¿qué solución hay? A especies como Amanita muscaria, otras especies comestibles que están en la NOM, pero que cuando uno va al bosque se ve que son bastante abundantes, específicamente Amanita muscaria, que probablemente ni siquiera es Amanita muscaria, puede ser otra especie. Entonces, ahí de nuevo nos encontramos con este bache. La otra pregunta es la cantidad de hongos. Esta tampoco es por método tampoco está restringida a que vamos a recolectar tantos tipos de hongos o tantos ejemplares de un hongo. Esto depende de la especie, depende del género, depende de la familia, depende de los esporomas que nos encontremos en el bosque, y también qué le ponemos ahí, porque también hicimos la solicitud y pusimos de 1 kilogramo y nos dijeron no, porque no se los van a autorizar. De 1 a 10 esporomas, sí, pero a veces los estadios de desarrollo nos limitan 10 esporomas y necesitamos abarcar el muestreo. Entonces, pues, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, en cuanto a las localidades, tampoco tenemos localidades específicas, sí tenemos cierta afinidad por algunas, pero conforme va avanzando el conocimiento sobre estos organismos, pues nos damos cuenta que necesitamos muestrear más aquí, más allá. Entonces, lo que nos recomendaron es que solicitáramos el permiso en territorio nacional, y luego entonces esto también es una limitante para que nos den el permiso, ¿o cómo? Esas son las preguntas en cuanto a método. Y la otra pregunta es que, bueno, yo colaboro en un laboratorio, el permiso que se tramite para el laboratorio me avala a mí, pero no me avala como docente, y a mí me preocupa porque cuando dices saca el permiso de docencia y te piden un proyecto, pues es que nosotros salimos al campo no por un proyecto, el proyecto es la materia de biología de hongos, y el objetivo es enseñarle a los alumnos las características de los hongos. Y me dicen la lista de colaboradores, pues yo podré tener la lista de mis alumnos de este semestre, pero la lista del siguiente semestre probablemente no la tenga. Entonces, ¿cómo poder yo tramitar un permiso que me permita dar la materia, sacar a mis alumnos de campo y que los chicos puedan oler, tocar, probar los hongos, que es muchas veces en donde aprenden? Y se puede tener 2 permisos. Yo puedo tener un permiso como proyecto de investigación y un permiso como enseñanza, o… Bueno, esas son mis preguntas. Hay muchas preguntas. Sí. A ver, empezamos. ¿Que tienes problema para qué especies vas a colectar? Aquí ya con lo que nos dice el artículo 1 de la Ley General de Vida Silvestre, que nos dice cuáles especies de hongos se encuentran en riesgo. Sobre esas tú te vas, ¿sí? Efectivamente, dices que falta información a la norma oficial mexicana 059. En este momento está por terminar la revisión de esta norma. Se va a poner en el diario oficial de la Federación la revisión de esta norma, y es cuando todos los investigadores tienen que hacer la revisión de estas especies.
no mencionar, esta especie no está en riesgo, esta especie sí está en riesgo, sino que tienen que fundamentar si pueden meter los estudios, si pueden meter bibliografía para que esté sustentada su propuesta y quede incluida en esta revisión de la NOM 059. Ahí realmente todos tenemos que trabajar para que sea funcional esta norma 059, así es de que el trabajo es de todos. Sobre tu proyecto, tú misma acabas de decir, mi proyecto es para salir al campo y dar la cátedra X, ese es tu proyecto. Entonces tú vas a poner ese proyecto. Tus colaboradores son los alumnos que cursan el 8º grado debidamente identificados. Con su credencial el alumno ya se está identificando. O sea, realmente también necesitamos que nos digas para que nosotros podamos hacer bien y abarcar lo más que se pueda y que tú no tengas ningún problema en campo. Sí. Y aquí sí, por ejemplo, me han dicho, el director de la facultad puede sacar una autorización de colecta para que abarque todo, toda la actividad que se realiza en la institución. Legalmente lo puede hacer, pero el compromiso que tiene esta persona, porque se va a hacer cargo de todos los investigadores. Si algún alumno hace mal uso de la actividad, no se va con el alumno, se va con el titular de la autorización. Entonces, yo les recomiendo, a ver, si un maestro de una cátedra sí puede tener mayor control con las personas con las que está trabajando, pero ya a más escala es más problemático, pero lo pueden hacer. O sea, ya eso es de acuerdo a sus intereses y a... Sobre la cantidad y sobre si puedo tener 2 permisos. La ley no limita que un investigador puede tener un permiso. Tú puedes solicitar el X número de permisos que tú lo requieras. O sea, no hay una limitante. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. No, al contrario, al contrario. Te agradezco muchísimo. Y no me queda más que invitarlos